Tu reporte importa. Radio Capital. Ya llegó Mónica Delta para acompañarte y opinar contigo. En Radio Capital, donde tu opinión importa. Gracias a Preocúpate Menos, RIMAC, todo va a estar bien. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Capital. Bienvenidos todos en Lima y en el resto del país. El sábado hemos estado todos en una multitudinaria marcha que tiene que ver con buscar que la justicia merezca ese nombre, que la justicia se imparta de manera igualitaria, que la justicia no sea indiferente, que la justicia no sea violenta. Y en realidad este caso encaja perfectamente en ese alarido que hay a nivel nacional. Yo creo que hay varias cosas que el Perú está esperando. Una de ellas es la seguridad, pero la seguridad tiene que ver con la garantía que le pueda dar un poder judicial para impartir justicia. Este es el caso de una señora que ha perdido a todos los miembros de su familia. Ustedes van a recordar el caso porque fue el que protagonizó el chofer de un bus de la agrupación de Corazón Serrano, que impactó directamente con un automóvil de placa CEP 248. No recuerdo exactamente el año que ocurrió, esto ha sido hace un año. 7 meses. Este año, este mismo año. En enero de este año, efectivamente, al comienzo del... Y hoy está con nosotros la señora Jaramillo, que es Ofelia Jaramillo, quien perdió a su esposo, a sus 3 hijos, a su hermano, a su padrastro, a un sobrino. O sea, en realidad lo perdió todo. Y todavía no se resuelve el caso. Esta señora evidentemente nunca va a tener de regreso a sus seres queridos, pero lo único que puede esperar hoy es que el país le devuelva el sentido de esa justicia que en algún momento le dará cierta resignación. Está con ella el doctor Eduardo Gálvez Monteagudo para hablar del tema desde el punto de vista legal. Pero yo quiero empezar con Ofelia. ¿Qué le puedo decir yo a una persona que perdió a toda su familia? No sé ni siquiera cómo empezar, Ofelia. Cuéntenos lo que ha pasado usted entre el terrible 3 de enero y hoy, ¿no? Estamos a mediados de agosto. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Qué calvario, aparte de la pérdida? Usted, me imagino, en ningún momento ha encontrado el comienzo de una resignación cuando uno pierde a un ser querido, ¿no? Sí, señorita. Bueno, muy buenos días con todo esto. La verdad, señorita, este es un grande dolor donde yo me he quedado completamente sola. He perdido toda mi familia, mi esposo, mis hijos, mi hermano, papá, un sobrino y un sobrino herido que de repente lucha por su vida, que aquel responsable que hizo esto no se hace cargo hasta ahora, ni siquiera son capaces los jueces de dar como debe ser. ¿Qué encontraron en esta, digamos, en la investigación? Es decir, este sujeto iba a una velocidad excesiva. Una velocidad excesiva de 103 por hora. Eso está registrado. Eso está registrado y eso es la que ellos tienen la culpabilidad de repente de haberme quitado toda mi familia. Bueno, evidentemente, un carro que va a esa velocidad no hay forma de que no tenga un resultado fatídico. Después se encontraron botellas de cerveza dentro de este bus. ¿Eso también está registrado o esa es una especulación? No, las botellas de cerveza que encontró es en el auto de mi hermano. Supuestamente que esas botellas existió, ¿no?, en el carro de mi hermano. Pero nosotros en el momento de repente que se hizo el estado etílico de mi hermano, nosotros no estuvimos presentes porque simplemente yo, al momento que vi que mi esposo murió,
dije voy a luchar por mis hijos, pero cuando ya llegué al hospital de repente a ver el estado de cómo se encuentran mis hijos, perdí el conocimiento demasiado, que ni siquiera sé de qué manera ya enterrar a mis hijos, solamente pura fotografía veo de qué manera están enterrados ellos. Pero solamente las fotos me hacen ver eso, pero la verdad no sé si es cierto, ¿no? Solamente por foto creeré que está enterrado así. El accidente se produce, por un lado, por excesiva velocidad, pero por otro lado, digamos, fue y está probado que fue irresponsabilidad de parte del conductor de este bus de Corazón Serrano. Eso dice sí. En la investigación. Sí, eso dice la investigación que mi hermano había tomado. ¿Qué le dicen a ustedes cuando va a la fiscalía para simplemente saber? El doctor Agustín, cuando yo iba cada vez ¿Quién es el doctor Agustín? El fiscal. ¿Agustín qué? Agustín López. Yeah. Simplemente me dice que sí señora, va a haber justicia, deme paciencia. La paciencia es la que se me agota, señorita. No hay otra cosa que yo puedo encontrar de mis hijos, de mi familia, al ver que de repente ellos ya están bajo tierra. Quizás no voy a encontrarlos nunca, simplemente les recordaré por fotografía o algunos recuerdos que de ellos tengo, pero nunca los voy a ver. Esa es la que más me duele, que de repente esperarle sus paciencias de los fiscales. Bueno, evidentemente nada va a poder devolver a su familia, la que ha perdido. Su lucha, ¿qué piensa encontrar? O sea, ¿qué cosa pretendería de la justicia peruana, señora? Lo único que yo busco es, señorita, que haya justicia, que realmente a este chofer le den como debe ser, ¿no? ¿Y dónde está este chofer? El chofer está libre, feliz, hasta que un día fue el 27 de julio de este año. Yo me encontré en Chancay, qué feliz y campante se ría en mi cara después de haber matado a toda mi familia. A veces me da coraje, pero no puedo. Digo solamente, Diosito, encárgate de este hombre, que él se burla de mí, pero algún día no habrá justicia para él. Y yo pienso que sí puede haber justicia. ¿Cómo se llama este sujeto? Edwin Junior Guevara, el chofer del Corazón Serrano. ¿Y qué cosa ha declarado este señor? A ver, vamos por el lado, doctor Eduardo Gálvez, vamos por el lado legal, o sea, ¿cómo debería haber actuado la justicia en este caso? Mónica, varias atingencias. A ver. El hecho fue investigado en Chancay. Ya. Por fiscal y por juez chancainos. Ya. El autor del choque, del accidente y de la muerte de estas 7 personas, no solamente es un chofer, es el esposo de la dueña de Corazón Serrano. Por eso es que se explica que no hubo ni 24 horas de detención. Y no solamente del autor del accidente, del autor del homicidio, sino ni del bus. El bus sigue transitando campante. Claro, y es de propiedad de la agrupación. Y es de propiedad de la agrupación de Corazón Serrano. De Corazón Serrano. ¿No? Entonces, ¿a qué le huele esto? Me huele a corrupción. Ya. Y a una lenidad absoluta. Ayer en El Comercio salió un artículo excelente del Perú sobre el drama de las macetas, decía el artículo. Y decía cómo el Perú es un jardín lleno de problemas, pero lo que queremos, lo que pretenden algunos gobiernos es ponerle algunas macetas, algo que lo permita que solucionen algunos problemas mínimos y que no se encare los temas de fondo, la revolución. Si hay 2 cosas primordiales que el país tiene que asaltar, es primero el tema de la informalidad laboral y el tema de la justicia. Los que hacían marcha anteayer en realidad deberían de cavilar que las marchas no tienen ningún sentido si es que esto se permite. Si es que está Por eso yo empecé hablando de eso, porque el clamor más grande de la mayoría de la gente era el sentido de justicia. Nadie puede pretender que en un país civilizado alguien que circule con 103 kilómetros de velocidad, cuando el cartelito le dice 40 kilómetros máximo, hayan pasado 7 meses
y el fiscal le diga a la señora, oye, aguanta, espera, ten paciencia. Ten paciencia. La paciencia... Ten paciencia. Una persona que ha perdido a toda su familia, ¿no? En una circunstancia que es la comisión de un delito. Porque, o sea, el resultado es la muerte. Pero aquí la infracción, la irresponsabilidad, la maniobra y toda la circunstancia que ha envuelto esto. Y, digamos, este sentido de lenidad que puede llevar a la impunidad de un responsable, ¿no? Pero este hecho grafica la inmensidad de la tarea que le corresponde a la ministra Pérez Tello, ¿eh? Así es, efectivamente. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Son esas historias que no solamente nos conmueven, nos generan mucha, pero mucha indignación y nos damos cuenta que nos falta muchísimo por hacer. Ya volvemos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Radio Capital y en Capital TV. Seguimos con Ofelia Jaramillo, que me contaba en el interín el doctor Eduardo Gálvez Monteagudo que él no conocía este caso hasta hace 2 semanas y a raíz de un reportaje de televisión, que es lo que normalmente ocurre, porque aquí la justicia es reemplazada por los medios de comunicación y muchas veces no nos damos cuenta de la dimensión de la informalidad que haga que un medio de comunicación tenga que reemplazar el poder del Estado que debe impartir justicia, ¿no? Y a partir de eso llama la atención. Si no pasa por eso, simple y llanamente no existe, ¿no? Lo que no se ve no existe, ¿no? Y usted, digamos, encontró a esta señora sola y sola. O sea, no solamente sola en términos familiares, es sola en términos de justicia, sola en términos de posibilidades. Sola frente al mundo, con 7 meses de un proceso judicial que iba a la deriva, con ómnibus causante el atropello transitando libremente, con el chofer, esposo de una de las fundadoras de Corazón Serrano, libre y campante. Ojo, y me hizo leer una carta recibida por el chofer, remitida a ellas por el chofer. ¿Y qué es esa carta? ¿Sabe qué decía la carta? No. Es una carta reciente, en donde le ofrece 4.000 soles. Wow. 4.000 soles. Pero eso es una prueba también, ¿no? Bueno, sea, pues de la calaña y del nivel de irresponsabilidad y de... Le dice, oye, estos poco examen de conciencia. Esos 4.000 soles utilízalos para resarcir, para cubrir los gastos del único sobreviviente, un menorcito. ¿En qué situación está esa criatura? ¿Cuántos años tiene? Él ya tiene 7 añitos, a menos está recuperando. Lo que ahorita necesita es, creo, ¿no?, una terapia, un psicólogo también, porque él no se siente bien. Lo que nosotros queremos que es al menos ese niño, ¿no?, de tantos que han estado en el carro, a menos uno que nos llene el vacío. Pero estos señores irresponsables no son capaces de hacerse responsables de mi sobrino. ¿Él está todavía está en casa o ya? Ya está en casa. Él ya está en casa. Está sí. Absolutamente traumatizado. Sí, traumatizado, queriendo volver a caminar como debe ser, aunque todavía tiene dificultad bastante. O sea, lo que no tiene es movilidad. O sea, se ha quedado con un permanente, ya digamos... se para, a menos ya se para todo, pero el problema es que ha quedado, creo va a quedar por vida un niño, ¿no?, con una dificultad para siempre. Para caminar. Sí, para caminar. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Capital. ¿Con quién hablo? ¿Aló, Mónica? Sí, ¿qué tal? Bienvenido a Capital. ¿Cómo está? Buenas tardes, Guillermo Surco. Guillermo, lo escuchamos. Mónica, qué terrible está el Poder Judicial. Mira, anoche el reportaje de un señor que mataron a su hijo en la puerta de su casa. El delincuente tiene el arma sin licencia y no está en la cárcel, lo dejan libre y lo mataron, muchachos. Y a esta señora, mira lo que le hacen. ¿Qué cosa es el Poder Judicial? ¿Por qué no hacen como hacen en Estados Unidos? Hay una palabrita para las leyes, que cuando no hay en la ley, en ese momento el juez puede tomarse esa... Hay una palabra jurídica, tú debes saberla, tú que has estado allá. Sí, bueno, en este momento no la recuerdo, pero que sí. Que la emplea para, ¿cómo se llama?
para tomar el caso y que asiente ya el precedente. No lo entiendo. El Poder Judicial, yo creo que tienen que sacar a todos y poner nuevos jueces, nuevos fiscales para que borren a todos. Sacarlos a todos y poner nuevos. Sí, bueno. En realidad eso es algo difícil. Tiene una tarea enorme la nueva ministra de Justicia, que yo creo firmemente que ella tiene muy buenas intenciones y conoce el sistema. Sin embargo, yo creo que es una tarea que tiene que ver con una política de Estado, una política nacional. No sé hasta dónde pueda llegar, digamos, no solamente el tema de una corrupción transversal, sino de un sistema obsoleto que no está funcionando, ¿no? Y ahí está la cosa, ¿no? Yo creo que la ministra sí es consciente, es profesional, es consciente, es lúcida, es limpia, pero yo creo que este tipo de reformas requiere una dosis casi sobrehumana de coraje. El coraje para hacer la reforma del Poder Judicial es gigantesco. Tiene que ser pero gigantesco. Tiene que empezar desde el presidente de la República. Sí, o sea, en realidad yo creo que una ministra o un ministro es no, imposible. No la reforma tiene que ver con un poder legislativo, tiene que ver con el presidente, tiene que ver con una voluntad política. Ojo, y tiene que ver además con un tiempo. Así es. Que no es de la noche a la mañana. Y no me refiero a eso, que el tiempo se acortó. El tiempo se acabó. Sí, claro. Y son los inicios del nuevo gobierno los más propicios para acometer reformas que van a tocar callos por todo lado. Exacto. Pero hay que estar dispuesto Porque, a hacerlo. ojo, que yo me acuerdo de la reforma del Poder Judicial desde que estudiaba en la Católica. Me estaban hablando y la cosa sigue peor. Sí, desde que yo empecé en esta profesión, que hace mucho tiempo, pues estamos hablando de eso, ¿no? Y cada vez es peor, ¿no? La sensación cada vez es peor. Y no solamente eso, sino que a mí me parece gravísimo que la vitrina de la justicia sean los medios de comunicación. O sea, eso me parece grave. Está bien poder ayudar a poner en evidencia una situación, pero nos da cuenta de una debilidad institucional gigantesca. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señora Mónica. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Mire, es lamentable lo que pasa en nuestro país y mire, yo le quiero contar lo que me ha sucedido en este momento. A ver. Yo soy un taxista que le he hecho un servicio a una señorita que ha sufrido un accidente en el centro comercial Ripley en San Isidro. Le he movilizado al hospital de salud de Angamos y lo primero que hace el personal de seguridad, los guachimanes, ¿no?, que están ahí en la puerta de emergencia, es botarme y no dejarme estacionar. Y le explico lo que ha pasado con la señorita, que por favor traigan una silla de ruedas, y delante de ella la ha maltratado y le ha dicho que ese no es su labor, no es su labor, y que me retire de ahí. Yo le digo, ¿cómo me voy a retirar? Si la señora está accidentada, por favor ayúdela a bajar, ayúdeme, tráigame por favor una silla de ruedas. El señor lo que ha hecho es amenazarme, y ya te apunté la placa, y en cualquier momento te va a caer. Eso es lo que me ha dicho el señor de seguridad del hospital de salud, y la señorita se ha bajado indignada, casi llorando, con otra señorita que con ella la ha acompañado y han entrado al hospital. Bueno, gracias por comentar con nosotros esta situación. Pues es que nos está demostrando de qué estamos hechos, ¿no? O sea, en realidad es interminable el nivel de indiferencia, de violencia, que no tienen solo que ver con lo que nosotros creemos que es violencia. Lo que le están haciendo a esta señora es violencia pura y dura, ¿no? Lo que le están haciendo a una persona que no le dan las facilidades para llegar porque está accidentada es pura y dura violencia, ¿no? O sea, la verdad que es tan grande que a mí, o sea, yo en este momento a mí hasta la presión se me sube, porque no puedo creer que estemos viviendo en un país de este tipo. Violencia pura, dura, pero además impúdica. Impúdica, exactamente. Impúdica. Sí. Y ojo, por eso, Mónica, desvergonzada. El tema de la reforma del Poder Judicial, tú dices, bueno, es escandaloso que solamente a través de un medio de comunicación nos podamos dar cuenta de la existencia de estos dramas. Pero ojo, solucionar los problemas de la dimensión que tiene el Poder Judicial sí va a requerir el concurso de todos.
Incluidos los medios de comunicación. No, yo creo que debemos estar estos... incluidos. Claro. El tema está en que la gente espera que la resolución de justicia provenga de un medio de comunicación. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de lo ahuecado y de lo débil, lo poco responsable que estamos viendo como país a nivel institucional. Y como tú señalabas, este es el momento, porque hay una renovación en la esperanza, en las posibilidades de las autoridades. Si no se hace, vamos a volver a perder otro quinquenio, ¿no? Así es. Esa es la verdad. Y si no se hace en estos meses, por eso ya van varias semanas de este gobierno, y sobre el tema del Poder Judicial y lo gravísimo que resulta que las cosas continúen así como están, todavía no escucho un diagnóstico o una descripción que nos permita saber que sí son conscientes de ese drama. Que lo que de alguna manera no está pasando, por ejemplo, con el sector interior, no, que claro. ahí tú ves que el ministro de alguna manera está dibujando por dónde tiene que ir. En cambio, acá en el Poder Judicial y lo más grave del tema del Poder Judicial es que, si bien todos aportan posibles soluciones, no se dan cuenta que la única solución es que todos actuemos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. ¿Qué tal? Mira, te voy a contar algo que me pasó. Estaba viniendo del sur con mi familia, mi esposa y mi hija. ¿Del sur? Sí, del sur. Y más o menos por la entrada del puente Chilca, hay un complejo que siempre hacen fiestas, creo, ¿no? Entonces, a dos muchachos lo asaltan porque veo como 5 personas lo agreden a los muchachos. Los muchachos estaban con su short, parece que habían jugado fútbol. Ya. Entonces, lo dejan herido y la gente pasa, y yo le digo, bueno, ¿qué te puedo ayudar? Entonces los traigo. Acá, pasando con Chan, hay un servicio de atención ambulatoria. Los traigo y entonces le digo que, mire lo que le ha pasado a los muchachos. Y había un patrullero. ¿Y sabe lo que agarra el patrullero? Y me pide mi documento, me pide mi brevete, me pide todo, le pide documentos a mi señora, y entonces agarra y me dice, no, usted se tiene que quedar porque de repente usted lo ha atropellado. Y yo le digo, yo los he recogido a las personas y los he subido a mi carro, le digo, para auxiliarlos. No, me dice, y yo como sé, me dice, pero ahí están los señores, le digo. Y uno de los muchachos estaba, bueno, tan mareado que no se acuerda, pero el otro sí. Sí, el Señor nos ha ayudado, nos ha traído. Ya, entonces vamos a detenerlo. Se ha quedado mi unidad ahí donde atienden a los heridos. Yo me he tenido que ir en taxi a mi casa. Después al día siguiente he ido a recogerlo y me dice, ¿sabes qué? Necesitamos que tú te hagas una prueba de dosaje etílico. Y yo le explico que yo no lo he atropellado, no le he hecho nada. Entonces, para mi suerte, justo al frente hay una cámara. Han tenido que recurrir a la cámara para ver que lamentablemente las personas lo han estado asaltando. Y ¿sabes qué es lo peor? Lo indignante, Mónica, los policías, los patrulleros, lo conocen a los ladrones. Uno de ellos dijo, sí, es un tal Pollito, le dijo. Entonces ahí me di cuenta que lo conocen a los ladrones. Y sin embargo, bueno, a mí me han tenido como 3-4 días hasta devolverme el vehículo y todo ese tema, pero el tema es que por eso que nadie quiere ayudar cuando hay un herido, nadie quiere ayudar cuando hay algún tipo de accidente. Ese es el problema, Mónica. Estamos en un lunes duro, la verdad. Estamos viendo en todos los niveles esta incapacidad que tenemos como sociedad para responder a los ciudadanos y protegerlos y sobre todo impartir justicia. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Al 0800-24-802. Regreso aquí seguimos con Ofelia Jaramillo, el doctor Eduardo Gálvez Monteagudo, este caso horroroso que ocurrió el 3 de enero de este año, del 2016, en el que toda la familia de la señora Jaramillo iba en un automóvil que fue impactado
por un irresponsable chofer que está demostrado por las pericias que se han hecho que iba a 103 de velocidad, o sea, pasaba los 100 kilómetros por hora. Y claro, estamos hablando de un bus contra un carro donde murieron casi todos, solo sobrevivió una criatura de 7 años que está luchando por volver a tener posibilidades en la vida. Y quien se quedó sin nadie fue la señora Jaramillo, que perdió a su esposo, a sus 3 hijos. ¿Sus 3 hijos de qué edad, señora? El Jairo tenía 15, la Gabriela tenía 12, mi hijo el último tenía 11 años. Estaban empezando la vida. Estaban recién empezando la vida, estaban en el auto donde este responsable me lo mató a todos. Ahora me he quedado simplemente sola, y a veces no, esperando quizás en la casa a mis hijos, a mi esposo, pero sé que nunca van a volver. Quizás solamente veré los recuerdos de ellos, pero nunca los voy a ver. Así quiero Dios de repente del chofer que se hunda y que nunca salga, a menos de ir que paga lo que ha hecho. Obviamente debe usted estar sintiendo un dolor indescriptible, pero en realidad yo creo que más allá de una sed que uno tiene de horror frente a esta situación, lo que estamos buscando todos es que usted sienta que se hizo justicia. Ahí está el tema, porque si no, no se pueden cerrar los capítulos personales. O sea, usted que es abogado y tiene trayectoria sabe perfectamente que estos capítulos no se cierran en la medida que no sienta uno que la persona responsable está siendo sancionado en el extremo de lo que ha cometido, ¿no? Cuando la conocí a ella y fui en su búsqueda a Chancay, nos citamos en la Plaza de Armas y le dije, vamos a un café para que me cuente todo. Y estuvo como 10 minutos absolutamente prudente y disparaba una palabra cada 2 minutos. Y le dije, señora, ¿pero qué es lo que le pasa? ¿No me está grabando usted? No, le digo. Yo he venido porque he visto el programa y me he dado cuenta que está sola frente al mundo. Así que lo que tenemos que hacer es hacerla sentir que no está sola frente al mundo. Que acá se acabó el tema de su soledad. Y que aquí tiene que encontrar la fortaleza para, en nombre de los que ha perdido, hacer la lucha. Entonces, sí es claro, y esa lucha ha comenzado. Y no tiene que acabar. Y ahí va a encontrar esa resignación. Sí, de otra manera es no imposible. La va a encontrar. Es imposible. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital. De Villa Salvador. Mira, el tema es que hay muchos... Te escucho mal. Estás con altavoz, creo yo. Si puedes estacionarte en un lugar seguro y para poderte entender. El tema es, yo te digo, cuando yo breveté a los 20 años, yo quería manejar un camión, por decir, un bus, tenía que pasar 2 años. Yo te lamento no poderte escuchar, pero está distorsionado y no te puedo entender, y si yo no te entiendo, menos te va a entender el resto de la gente. Ahora sí, a ver. Sí, Mónica, disculpa. Ahora sí te escucho. Sí, disculpa, estaba mal el teléfono. Ya, okay. No, que yo te digo que antes, para sacar un brevete de una categoría para manejar bus o camión o qué sé yo, tenía que pasar tú manejando 2 a 4 años, recién postular y poder sacar. Ahora, si tú cumples 18 años de edad, vas a una academia, pagas, porque en el Perú desgraciadamente se paga todo, y a los 2 meses ya tienes tu brevete para manejar un bus. O sea, el señor no tiene experiencia, 0. ¿Me entiendes? 0 de experiencia. O sea, y muchos choferes, de que tú ves en las líneas que tienen problemas, en el caso del sur, que es el chino, y etcétera, la mayoría de choferes tienen máximo 25 o 30 años. O sea, no tienen la experiencia para manejar. Yo he vivido en ruta donde hay choferes de 40, 50 años que tienen experiencia. Y eso es gran parte del tema, porque te meten en el carro, no tienen el respeto debido por la persona, únicamente les interesa ganar un dinero y pisar el acelerador, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? Mis condolencias a la señora que está a tu lado. Ya, pero aquí hay no solamente un tema de que puede o no puede tener, digamos, experiencia el chofer, sino que aquí está siendo protegido el chofer
amparándose, digamos, en que está vinculado a un grupo de gente que puede ejercer presión, ¿no? O sea, efectivamente hay un tema de inexperiencia en muchos choferes. Por otro lado, es que simple y llanamente no se acatan las normas, digamos, de conducta de un chofer. Es muy fácil acceder a estos brevetes, pero adicionalmente aquí lo que envuelve todo esto, por lo que yo escucho, es que está siendo amparado de alguna manera, no podemos probar y decir fehacientemente cómo, por un grupo de gente que ejerce poder en las autoridades que deben impartir justicia, ¿no? Riñe con el sentido común que alguien manejando un bus mate 7 personas y al día siguiente tanto él que mata como el bus circulen campantes. Exacto. Eso no pasa en ninguna tribu. Exacto. Es verdad. Vamos con otra llamada. Aló, buenas tardes. Hola. Hola, Mónica, buenas tardes. ¿Qué tal? Molina. Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos saludos para tus invitados. Y para la señora, por favor, dile que no está sola. Por eso somos, como seres humanos, somos personas, somos importantes. Sabemos que en otro lugar donde se encuentren sus familiares están bien y que desean lo mejor para ella. Ahora voy al tema, que en todo caso, si nos damos cuenta que entre choferes la mayoría son hombres y se apañan y van a la parte judicial, se apañan. ¿Por qué seguimos con esa mentalidad? ¿Por qué permitimos eso? Gracias. Sí, pues. Bueno, sí, pues, o sea, es una reflexión. Y yo sí creo, señora, en medio de todo este dolor que es terrible, es importante que un profesional del derecho se haya acercado a usted para decirle eso, que no está sola, que la gente que la esté escuchando en este momento en Capital, en Lima y en el resto del país, le diga, hay que seguir insistiendo, sabemos que es un dolor enorme cada paso que usted da, pero a diferencia de lo que podía estar hace 2 semanas, ahora algo se ha avanzado en el sentido de poner en evidencia las cosas que están pasando. Y en ese sentido tiene que tratar de buscar alguna fuerza para insistir en llegar al objetivo, que es que se sancione al responsable de una manera categórica, ¿no? Aló, buenas tardes. A los responsables, Mónica. A los responsables. Porque el responsable no solamente es el que mató. No. Sino los que están detrás, administrando justicia al que mató. Exactamente. Hola. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. ¿Qué tal? Jorge Cercado. Dos comentarios. Uno es que definitivamente debe haber una reestructuración en los que manejan los transportes públicos, ¿no? Definitivamente, porque eso ya son muchas influencias. Sí, o sea, transporte privado. En este caso, tiene razón, pero esto no es, este es un bus privado de un grupo musical, ¿no? Y el otro tema es de que lamentablemente creo que el Perú es el único país dentro de toda la Panamericana que tiene todavía carretera. Se está pensando en carreteras en otro, de acá a Iquitos, cuando yo creo que es prioridad, y se están viendo muchos accidentes en carretera, es justamente por el tema de no tener autopista. Creo que eso minimizaría, no es que elimine, pero minimizaría los riesgos de estos tipos de accidentes. Efectivamente hay muchas cosas que se pueden ver, pero creo que la gran mirada tiene que ver con, primero, comenzar a impartir justicia, ¿no? Podemos estar en trocha, pero claro. Pero el país, si solamente tuviera trocha, pero tuviera autoridades fiables, nada de esto pasaría. El tema, yo creo que hay que apuntar hacia lo medular. Y lo medular es que el esquema de justicia no da un segundo más para que funcione así como está. Solo para terminar en muy pocos segundos, señora, si tuviera usted a las autoridades que toman las decisiones en este momento, ¿qué cosa le diría frontalmente? ¿Qué le diría? Lo único que yo pido es, señorita, que de repente acá acompañado con mi abogado, que lo metan preso, a menos que él pague lo que ha hecho. Así me amenacen, así tengo llamadas amenazadas, yo pienso que es por ellos, no me voy a truncar.
Gracias a Dios, siempre hay un Dios que se acerca al abogado hacia mí y yo estoy pensando en luchar con él y encontrar lo que yo busco. Porque eso es lo que yo voy a buscar, señorita, que a menos él pague lo que ha hecho. A mí me ha dejado completamente sola, 7 meses de repente, sin tener ni siquiera un ingreso de dónde agarrar. Lo más pena que me da es que de repente me ha quitado todo, que no hay ni siquiera de dónde decir, no, hoy compraré algo por lo que de repente mi esposo ganó o trabajó. Me dejó sin nada. Gracias a este señor irresponsable yo tengo que tener cuentas, tengo que tener deudas en mi pueblo para poder haber sepultado a mis hijos. Demasiado me ha deudado, señorita. Si quizás mis hijos o mi esposo iba a fallecer, en su debido momento quizás yo debiera afrontar mi problema como debe ser, pero gracias al Señor lo tengo muchas deudas, ¿no? Y yo quisiera que al menos el Señor pague lo que ha hecho y yo voy a saber sobrevivir lo que debe ser. Así me amenazan al celular, así me llaman diciendo muchas cosas, pero sé que ellos son y yo a ellos lo culpo. Lo único que yo pido es, si algo me pasa a mí es por culpa de ellos, porque demasiadas amenazas recibo de ellos. Bueno, muchas gracias por estar los dos acá y de verdad esperemos que se encuentre justicia. Gracias, Mónica. Y yo creo que los reflectores de medios como el tuyo son la principal esperanza para que las cosas cambien. Las cosas tienen que cambiar cuando la gente se dé cuenta que esto no puede seguir así. Manténganos informados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Ahora tu opinión se apodera de la noticia y el debate se traslada a nuestra nueva web, capital.pe. Opina en el momento